Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo hacer un cable USB tipo Y, o al menos así es como yo lo conozco, que es un cable USB que se alimenta de dos puertos USB como estos dos que tenemos aquí. Bueno, déjame te lo muestro, ¿no? Estos dos puertos USB se conectan para poder alimentar un dispositivo, en este caso en específico, con conexión USB tipo C. Te lo voy a plantear, te voy a mostrar el diagrama, cómo se hace, etcétera, ¿no? Así que comencemos. Pues bueno, mira, en este caso en específico te voy a plantear un poquito lo que es mi problema y en qué casos puedes utilizar este tipo de dispositivo, ¿no? Básicamente el dispositivo que te mostré en el inicio del video pues es este que tenemos aquí. Como lo ves, es un puerto USB tipo C, que es este lado que tenemos acá, y del otro lado contamos con dos puertos USB tipo como normal o universal, no sé cómo lo conozcas tú. Estos dos puertos van a alimentar un dispositivo tipo C al mismo tiempo, ¿vale? ¿Esto para qué se utiliza? ¿En qué casos se puede utilizar? ¿En qué casos no? Pues bueno, directamente cuando tú utilizas un dispositivo que debe de tener un consumo de energía pues exacto, probablemente, mira, en este caso en específico tengo lo que es este Roku Stick, ¿vale? Este Roku Stick me pide una energía de 1 amperio como mínimo. En este caso, a la televisión en la que yo lo quiero conectar, los puertos USB que tiene me entregan 0.5 miliamperios, ¿no? O sea, sé que ocuparía dos puertos USB para que alimentara de manera correcta lo que es este Roku Stick. Y pues efectivamente eso fue lo que hice. Uní lo que son los dos puertos USB para que se sumara lo que es el amperaje, o sea, se me diera 0.5 y 0.5 conectados en paralelo, pues este amperaje se sumara y me diera 1 amperio. 1 amperio a 5 voltios, que es a lo que trabajan los puertos USB y es a lo que deberían de trabajar. En el caso de que tú hagas esta conexión mal, pues puede que el dispositivo como que se dañe o cuestiones así. Por eso es que debes de seguir este tutorial de la mejor manera o poner la mayor atención para que esto no te resulte, bueno, no te perjudique y cuestiones así, ¿no? En este caso, este cable trabaja con 5 voltios, como los USB normales deberían de trabajar. Pero en lugar de entregarme 0.5 amperios, se suman la de las dos entradas de la televisión, que te digo, es 0.5 y 0.5 me dará el amperio que necesito para que esto funcione. Y bueno, tal vez tú te preguntarás, pues, ¿por qué no conectarlo directamente a la toma corriente con un adaptador de carga? Pues bueno, esto también se puede hacer y lo intenté, pero el dispositivo se quedaba encendido durante todo el día, todo el tiempo, y pues como que no me gustó esta práctica. Así que lo que busqué pues fue más o menos como un diagrama, una manera de hacer este tipo de cable USB tipo Y, que no es tan complicado, no es la gran cosa, pero debes de seguir los pasos para que todo esto te salga de manera correcta, ¿no? Y bueno, pasando a lo que es el diagrama de cómo se hace esta conexión o algo por el estilo, es el siguiente. Mira, para esto vamos a ocupar ya sean de dos puertos bueno, dos cables USB. En este caso pues tengo estos dos que tenemos aquí. Y cabe mencionar que debes de distinguir más o menos qué tipo de cable USB es, ya que existen cables USB con datos y cables USB que solamente es para carga o para transportar energía. En este caso, este tipo de puertos que tengo aquí o este tipo de cables solamente son para carga. ¿Cómo lo distinguimos uno del otro? Pues bueno, cuando los rompamos o cuando los pelemos los cables, solamente vamos a encontrar dos, un cable rojo y un cable negro en la mayoría de casos, dando a entender que uno es el positivo y el otro es el negativo. Déjame pelo este cable pues para que enseñarte un poquito mejor. Y pues bueno, recién pelándolo me acabo de equivocar. Este cable es de datos y bueno, tiene datos y energía. En este caso en específico aquí encontramos lo que son la mayoría de cables pues buenos, por así decirlo, donde encontramos el positivo, que sería este cable rojo, el negativo, que es este cable negro, y los otros dos son de datos. Es muy importante pues identificar qué tipo de cable es y qué propósito le quieres dar a lo que es este cable tipo Y que quieres hacer, ¿no? Ya que si tu cable Y lo quieres ocupar para un disco duro, es necesario que consigas alguno que tenga pues datos, ¿no? Ya que si solamente consigues alguno que solo tenga voltaje, en este caso pues tengo aquí este cable USB tipo C que solamente es de voltaje. Déjame te muestro por qué. Simplemente lo cortamos. Te voy a mostrar que nada más cuenta con dos cables a diferencia del otro que te acabo de mostrar. Y pues bueno, como lo puedes ver aquí en pantalla, este cable solamente es de carga, por lo tanto solamente viene dos cables. En este caso en específico viene un rojo y un blanco. El rojo sería el positivo y el blanco sería el negativo.
Aquí como lo ven, este cable solamente es de carga, por lo tanto si nosotros con este cable, por así decirlo, todavía bueno o todavía juntado, quisiéramos pasar archivos de nuestro teléfono a la computadora, pues no se va a poder, ya que este cable solamente es para cargar, no es para transferir datos. En caso contrario, pues aquí tengo este otro cable que te digo que este es de un... Supongo yo que era de un cable USB bueno, por lo que se ve en el, pues en la forma que tenemos aquí. Y este cable es de datos y energía, ¿no? Te recuerdo, el rojo es positivo, el negro es negativo y los otros dos pues son para transferencia de datos. En cuanto a lo que aquí te podría mostrar en este medio diagrama que hice, pues es lo siguiente. Si tú quieres hacer solamente un cable para datos, vamos a ocupar de lo que es el puerto USB de datos, que en este caso sería uno como este que te acabo de mostrar. Un puerto USB hembra o en su defecto pues el puerto que tú vayas a conectar, ¿no? Por ejemplo, sería pues un puerto USB tipo C, un micro USB, un USB Lightning, etcétera, ¿no? Pero pues podríamos utilizar un puerto USB hembra y aparte de otro puerto USB, pues aquí podría ser un opcional, ya sea uno que solamente permita carga o uno de datos. En este caso las conexiones van a ser relativamente sencillas. Mira, vamos aquí, lo voy a interpretar con estos cables que yo tengo aquí, ¿no? Sería este del lado de acá, que sería el tipo C, el de carga que sería aquí el de abajo y el de datos sería pues en la parte de arriba. Te digo, si quieres uno de datos debes de conseguir tanto salida como entrada que tenga de datos. ¿Cómo sabemos que es de datos? Pues porque tiene los 4 colores. Esto pues para poder transferir datos de un dispositivo a otro. Te digo, pues de un disco duro para tu computadora, de una cámara a tu computadora, etcétera, ¿no? En este caso en específico, este Roku Stick no necesita datos, por lo tanto solamente ocupo lo que es energía. En este caso en específico pues solamente juntaría lo que es el cable rojo de aquí con el cable rojo del de arriba. Aquí lo tendríamos positivo con positivo, el cable negativo de este cable con el cable negativo de arriba, o sea sería blanco con negro, rojo con rojo, y la terminación de la otra lado sería rojo con rojo y negativo con negativo. En este caso, como yo no ocupo datos, pues este cable blanco con verde se pueden quedar libres, no los voy a ocupar, pero en caso de que sí necesites datos, sería necesario que la salida, en este caso pues sería este puerto USB tipo C, contara con negativo, positivo y los cables de datos y se juntarían. Déjame te voy a mostrar más o menos cómo queda el resultado. Y pues bueno, medianamente aquí tenemos lo que es el resultado, te digo. Positivo de la salida con positivo de los otros dos USB. Aquí tenemos los 3 rojos conectados. Negativo de la salida, en este caso pues es el USB tipo C, con los otros dos negativos de los otros dos puertos, y así quedaría más o menos esta conexión. En este caso te recuerdo, esto solamente es para energía. Si ocupas datos, la salida debe de tener los cables de datos y debes de conectarlos con uno de los otros dos cables, solamente con uno, ¿vale? En mi diagrama pues aquí lo muestro pues básicamente a ver si se da a entender, ¿no? Que pues podríamos unir los amperios de dos puertos USB manteniendo el voltaje y entregándolo como salida, en este caso en específico a este puerto USB tipo C. Es muy importante aislar estos cables ya que lo hayas terminado y pues ya, básicamente quedaría algo parecido a lo que tenemos acá, ¿no? Dos puertos USB, ya nada más lo aislamos con Thermofit, con cinta de aislar, con cinta adhesiva, lo que tú tengas, pero es muy importante que no se vayan a juntar, ya que en caso de que se junten, en el peor de los casos puedes quemar los puertos USB de tu computadora, de la televisión donde lo quieres conectar, etcétera, ¿no? Por causar un corto eléctrico, un cortocircuito aquí. Y en el mejor de los casos pues no pasa absolutamente nada y ya básicamente juntamos la intensidad de la corriente y solamente lo conectamos en este caso aquí a este Roku para entregarnos la energía necesaria o la energía mínima en mi caso para que encienda y funcione este Roku TV. Y bueno, espero haberme dado a entender con lo que es este medio diagrama, este tipo de conexiones y cuestiones así. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.